¿Alguna vez sentiste que tu pasado te descalifica para vivir algo grande? ¿Te has equivocado tanto que piensas que Dios no podría usarte? Entonces esta historia es para ti. Pablo fue un hombre marcado por el orgullo, la culpa y la violencia. Pero fue también el mismo que Dios transformó en uno de los mayores apóstoles de todos los tiempos. Si hoy te sientes lejos, confundido o sin propósito, quédate. Porque la historia de Pablo no solo es impactante, es la prueba viviente de que Dios no mira tu pasado, sino lo que Él puede hacer contigo cuando te rindes completamente a Él. Antes de comenzar esta poderosa historia, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita, porque cada semana compartimos palabras que pueden transformar vidas. Y deja en los comentarios: Dios aún tiene un plan conmigo. Ese simple comentario puede ser usado por Dios para que este mensaje llegue a muchas más personas que hoy necesitan escuchar esta palabra. Ahora sí, prepárate, porque la historia de Pablo te va a impactar. 1. El joven Saulo, orgulloso defensor de la ley. Antes de convertirse en el gran apóstol Pablo, su nombre era Saulo de Tarso. Nació en la ciudad de Tarso, una importante región del Imperio Romano conocida por su cultura, su comercio y su nivel educativo. Desde pequeño, Saulo fue instruido en las tradiciones judías más estrictas, creciendo dentro de una familia farisea, profundamente comprometida con la ley de Moisés. No era cualquier joven, era ciudadano romano de nacimiento, lo cual le daba ciertos privilegios, y además era judío de la tribu de Benjamín, algo de lo que se sentía profundamente orgulloso. Saulo no solo conocía las Escrituras, las vivía con una pasión ardiente. Desde muy joven fue enviado a Jerusalén para estudiar bajo la enseñanza de Gamaliel, uno de los maestros más respetados de su tiempo. Allí se destacó por su inteligencia, disciplina y devoción a la ley. Para Saulo, la justicia se alcanzaba a través del cumplimiento riguroso de cada mandamiento, cada detalle de la ley. Amaba a Dios a su manera, con celo, con fervor, pero también con dureza. Por eso, cuando comenzaron a circular noticias sobre un tal Jesús de Nazaret, un hombre que había sido crucificado, pero que sus seguidores afirmaban que había resucitado, Saulo sintió que algo se quebraba. ¿Cómo podían decir que ese hombre era el Mesías? ¿Cómo podían afirmar que la salvación era por fe y no por la ley? Para él, aquello era una blasfemia, un peligro que amenazaba toda la fe de sus padres. Y así nació en su corazón una determinación férrea: acabar con ese movimiento que consideraba herejía. Saulo se convirtió entonces en uno de los más feroces perseguidores de los cristianos. Iba de casa en casa, arrestando a hombres y mujeres, arrastrándolos fuera de sus hogares, entregándolos a las autoridades. Fue testigo de la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano, y consintió con su ejecución. Para Saulo, todo esto era una forma de honrar a Dios. Convencido de que tenía la verdad, caminaba con pasos firmes, pero su corazón estaba cerrado. No sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. En el horizonte se acercaba un encuentro que no solo transformaría su historia, sino la historia del cristianismo entero. 2. El perseguidor implacable de los cristianos. Después de haberse formado como un celoso defensor de la ley y convencido de que el movimiento de los seguidores de Jesús era una amenaza peligrosa, Saulo se entregó de lleno a una misión personal: erradicar a los cristianos. No lo hacía por crueldad gratuita, sino porque creía sinceramente que estaba sirviendo a Dios. En su mente, esa nueva secta estaba distorsionando la verdad y desviando a muchos del camino correcto. Saulo se convirtió rápidamente en uno de los más temidos enemigos de los primeros discípulos. Su fama se extendía entre las comunidades cristianas. Su nombre causaba temor,
Era conocido por entrar en las casas de los creyentes, arrestar a hombres y mujeres por igual y llevarlos encadenados ante las autoridades religiosas. No importaba si eran ancianos, madres o jóvenes, si proclamaban que Jesús era el Mesías, eran su blanco. Un episodio particularmente impactante fue su participación en la muerte de Esteban, uno de los primeros diáconos de la iglesia. Esteban había hablado con valentía frente al concilio judío, denunciando la hipocresía de los líderes y proclamando que Jesús era el Hijo de Dios. La multitud, enfurecida, lo apedreó hasta la muerte, y allí estaba Saulo, joven, firme, imperturbable, cuidando los mantos de los que lanzaban las piedras. Él no arrojó una piedra, pero aprobó completamente el asesinato. Para él, Esteban era un hereje que merecía ese destino. Con el tiempo, su ambición creció. Ya no le bastaba con arrestar cristianos en Jerusalén. Quería perseguirlos más allá, ir a otras ciudades, erradicar ese movimiento donde quiera que estuviera. Por eso, se presentó ante el sumo sacerdote y pidió cartas de autorización para ir a Damasco, una ciudad lejana, donde también se decía que había seguidores de Jesús. Con esas cartas en mano, tendría el poder legal para arrestarlos y traerlos a Jerusalén encadenados. Saulo no solo estaba determinado, estaba convencido. Iba camino a Damasco como un hombre armado de autoridad, seguro de su misión, creyendo que cada paso que daba era un acto de justicia. No sabía que el mismo Jesús, a quien él combatía, lo estaba esperando en ese camino. Y así, con el corazón endurecido, pero con una vida que estaba a punto de ser transformada por completo, Saulo avanzaba sin imaginar que el Dios que él creía estar defendiendo estaba a punto de enfrentarlo cara a cara. 3. Camino a Damasco. El encuentro que lo cambió todo. El sol brillaba intensamente sobre el camino polvoriento que conducía a Damasco. Saulo avanzaba decidido, acompañado por un grupo de hombres. Llevaba consigo las cartas oficiales del sumo sacerdote, documentos que le daban autoridad para capturar a cualquier seguidor del camino. Así se conocía a los cristianos en ese tiempo, y llevarlos como prisioneros a Jerusalén. En su mente no había duda alguna. Estaba haciendo lo correcto, pero entonces, cuando estaba ya cerca de Damasco, sucedió algo inesperado. En pleno mediodía, una luz resplandeciente, más brillante que el sol, lo envolvió de repente. Fue tan intensa que lo derribó al suelo. En ese momento, una voz poderosa, no una voz común, sino una que traspasaba alma y cuerpo, le habló desde el cielo. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Confundido, asombrado y temblando, Saulo preguntó con voz entrecortada, «¿O quién eres, Señor?» Y la respuesta fue una revelación que sacudió hasta lo más profundo de su ser. «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Saulo quedó en shock. Aquel a quien él creía un impostor, un blasfemo, era el Señor glorificado. El mismo Jesús, a quien los cristianos proclamaban como el Mesías, estaba vivo, hablándole, rodeado de gloria celestial. En ese instante, toda su teología, toda su convicción, todo su orgullo, se desmoronó. No pudo ver más. Sus ojos quedaron cegados por la gloria que lo había rodeado. Sus acompañantes estaban pasmados. Habían oído la voz, pero no veían a nadie. Con dificultad lo tomaron de la mano y lo guiaron a Damasco. El poderoso perseguidor entraba a la ciudad no como un conquistador, sino como un hombre quebrantado, ciego y profundamente conmovido. Durante 3 días no comió ni bebió, no veía, pero por dentro sus ojos espirituales comenzaban a abrirse. Estaba solo, en silencio, sumido en sus pensamientos, recordando todo lo que había hecho contra los seguidores de Jesús. Ahora entendía, Jesús estaba vivo. Jesús
era el Hijo de Dios, y aún así no lo había destruido. Le había hablado, le había mostrado misericordia. Saulo no sabía lo que vendría después. Estaba totalmente rendido, pero en ese momento de oscuridad, Dios ya estaba preparando la siguiente parte de su historia, y un nuevo personaje sería clave en ese paso. Si esta historia está tocando tu corazón, no te la guardes. Suscríbete ahora mismo y comparte este video con alguien que lo necesite. Tal vez conoces a alguien que se siente perdido, culpable o sin propósito, y esta palabra puede ser el inicio de su transformación. Y escribe en los comentarios: Dios está hablando conmigo, porque cuando tú lo declaras, otros se atreven a creer también. 4. 3 días de oscuridad y reflexión. Saulo, el feroz perseguidor de cristianos, ya no era el mismo. Aquel encuentro con Jesús lo había derribado no solo físicamente, sino también por dentro. Ahora estaba ciego. Literalmente, no podía ver absolutamente nada. Aquel que había salido de Jerusalén con poder y autoridad, ahora dependía completamente de los demás para dar un paso. Fue llevado de la mano por sus compañeros hasta Damasco, donde lo hospedaron en casa de un hombre llamado Judas, en la calle llamada La Recta. Allí, Saulo no comió ni bebió durante 3 días. Su mundo se volvió oscuridad, silencio y profunda reflexión. Era como si el cielo le hubiera apagado la vista para que comenzara a ver con el corazón. Durante esos días, todo lo que él creía se desmoronaba dentro de él. Recordaba cada rostro de los cristianos que arrestó. Recordaba la mirada de Esteban mientras era apedreado. Recordaba sus gritos, sus lágrimas y sobre todo sus oraciones. Y ahora entendía por qué Esteban oró por sus enemigos, porque seguía al mismo Jesús que le había hablado en el camino. En ese silencio forzado, Saulo comenzó a orar. Clamaba a ese Jesús resucitado sin entender aún del todo, pero sabiendo que algo sobrenatural estaba ocurriendo dentro de él. No era simplemente una experiencia emocional, era como si su alma estuviera siendo quebrada y reconstruida al mismo tiempo. Durante ese proceso, Dios también estaba trabajando del otro lado de la historia. El cielo no se había olvidado de Saulo. Mientras él se mantenía en ayuno y oración, sin saber qué pasaría con su vida, Dios ya había escogido a un discípulo para encontrarse con él. El momento de su restauración se acercaba, y el hombre que lo ayudaría no era un apóstol, ni un líder importante. Era un hombre sencillo, pero obediente. Saulo no sabía aún que su historia no había terminado, estaba apenas comenzando. Y en esa oscuridad, Dios estaba preparando el terreno para que el perseguidor se convirtiera en predicador. 5. Ananías, el hombre común que Dios usó. Mientras Saulo pasaba sus días en total oscuridad, sin comer ni beber, orando y tratando de entender lo que había vivido, en otra parte de Damasco, Dios hablaba con un hombre sencillo, alguien que jamás imaginaría ser parte de una historia tan trascendental. Su nombre era Ananías. Ananías era un discípulo de Jesús, un hombre piadoso, temeroso de Dios, que vivía en paz entre la comunidad. Como muchos otros creyentes en Damasco, Ananías sabía quién era Saulo. Su nombre causaba escalofríos. Todos temían que en cualquier momento entrara por sus puertas y los arrastrara a Jerusalén. Así que cuando Dios le habló en visión, lo primero que hizo Ananías fue escuchar con atención. «Ananías», dijo el Señor, y él respondió sin titubear: «Aquí estoy, Señor». Entonces Dios le dio una instrucción que debió sonar totalmente ilógica y peligrosa. «Levántate y ve a la calle llamada Recta, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista». Ananías se quedó en silencio unos segundos. «Saulo,
de Tarso? Ese mismo Saulo. La confusión y el temor se apoderaron de su corazón. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Pero la respuesta de Dios fue clara, directa y reveladora. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer, y por mi nombre. Ananías comprendió en ese momento que no se trataba de su lógica ni de su seguridad. Era un llamado de obediencia. Y sin vacilar más, se levantó y fue hacia la casa donde estaba Saulo. Imaginen la escena. Un hombre común, caminando por las calles con el corazón palpitando fuerte, sabiendo que iba a encontrarse cara a cara con el mayor perseguidor de cristianos, pero confiando en la palabra de Dios. Al llegar, encontró a Saulo sentado, ciego, frágil, orando en silencio. Y entonces algo extraordinario sucedió. Ananías se acercó a él con ternura y sin miedo, y poniendo sus manos sobre su cabeza, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. En ese instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y volvió a ver. No solo abrió los ojos físicos, también los del alma. Lo primero que vio fue el rostro compasivo de aquel hombre que lo llamó hermano. Y fue allí, en esa casa sencilla, que Saulo fue bautizado, lleno del Espíritu Santo y transformado por completo. El perseguidor ahora era parte de la familia que antes quería destruir, y su nueva vida acababa de comenzar. 6. Primeros pasos de temido a predicador. La noticia corrió rápido. El temido Saulo de Tarso estaba en Damasco, pero no como perseguidor, sino como discípulo. Era difícil de creer. Algunos pensaban que era una trampa. ¿Cómo confiar en alguien que hacía apenas unos días había llegado con cartas de autoridad para arrestar a los creyentes? Pero lo que sucedía con Saulo no era una estrategia ni una actuación, era real. Después de recobrar la vista, haber sido lleno del Espíritu Santo y bautizado, Saulo comenzó a hablar, y no precisamente en secreto. Su transformación fue tan radical que en lugar de esconderse, fue directamente a las sinagogas, los mismos lugares donde antes buscaba cristianos, para declarar en voz alta que Jesús era el Hijo de Dios. Imaginen los rostros. Hombres que lo conocían, que lo respetaban como fariseo, ahora lo veían levantar la voz en favor de aquel a quien había perseguido. Muchos quedaban atónitos, otros murmuraban, algunos se enojaban profundamente. ¿Cómo era posible que el mismo hombre que había sembrado terror entre los creyentes ahora defendiera a Jesús con tanta pasión? Pero Saulo no se detuvo. Predicaba con fervor, con convicción, con palabras que venían de lo alto. Su conocimiento de las Escrituras era profundo, y ahora que entendía que todo apuntaba a Cristo, hablaba con una autoridad sobrenatural. Demostraba con las Escrituras que Jesús era el Mesías prometido. No hablaba desde la emoción, hablaba desde la revelación. Los días pasaban y el impacto de su predicación se hacía sentir. La confusión en la ciudad crecía. Algunos empezaban a creer, otros se llenaban de furia. Pero lo cierto es que nadie podía negar que algo poderoso había ocurrido en aquel hombre. Saulo, el perseguidor, ahora era un predicador. Sin embargo, esta transformación no sería aceptada sin resistencia. Mientras él daba sus primeros pasos en la fe, fuerzas oscuras comenzaban a moverse en las sombras. Aquellos que antes lo habían aplaudido como perseguidor, ahora tramaban su muerte. Y así,
Mientras Saulo ganaba fuerza espiritual, también comenzaba a entender que seguir a Cristo no era fácil. Requería valentía, sacrificio y a veces huir para seguir vivo y cumplir el propósito de Dios. 7. Huida por un muro. El precio de seguir a Cristo. El fervor con el que Saulo predicaba a Cristo en las sinagogas de Damasco no solo generó admiración, también despertó odio. Aquellos líderes religiosos que antes lo veían como un aliado, ahora lo consideraban un traidor. No podían tolerar que alguien con su formación, con su influencia, con su historia, ahora estuviera del lado de los que afirmaban que Jesús era el Mesías. Los días pasaban y la oposición aumentaba. La predicación de Saulo no se apagaba, al contrario, se volvía más poderosa. Muchos comenzaban a abrir los ojos, a creer en Cristo, y eso era inaceptable para los religiosos que controlaban las sinagogas. La situación se tensó al punto de que decidieron tomar una medida drástica: matarlo. Sí, lo que antes hacía Saulo contra los cristianos, ahora querían hacérselo. A él era una ironía del destino, pero también una poderosa lección. Seguir a Jesús tiene un precio, y muchas veces es la persecución. Los enemigos de Saulo montaron una vigilancia día y noche junto a las puertas de la ciudad. Sabían que tarde o temprano intentaría salir y ahí lo capturarían. Estaba cercado. Humanamente no había escapatoria, pero Saulo no estaba solo. Los discípulos de Damasco, aquellos a quienes él había ido a arrestar, ahora eran sus hermanos. Lo protegieron, oraron por él y buscaron una salida. Fue entonces cuando idearon un plan arriesgado y silencioso. Una noche, mientras la ciudad dormía, tomaron a Saulo y lo llevaron a una parte alta de la muralla. Allí, con mucho cuidado, lo metieron dentro de una canasta grande y lentamente lo bajaron por el muro, con cuerdas, en medio de la oscuridad. Imaginen la escena. El que antes era el hombre más temido, ahora descendía escondido, como un fugitivo, ayudado por aquellos a quienes había querido destruir. Y él, colgado dentro de una cesta, sintiendo el frío de la noche y el roce del muro de piedra, entendía en lo profundo de su corazón que su vida ya no le pertenecía, que ahora vivía para Cristo y que la misión que Dios le había dado apenas comenzaba. Esa noche no solo escapó con vida, escapó con un propósito. Y mientras el viento soplaba en su rostro al tocar el suelo, Saulo sabía que su viaje apenas se estaba escribiendo. Un nuevo capítulo lo esperaba. Detente un momento. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Tal vez esta historia de Pablo se parece más a tu vida de lo que imaginabas. Si alguna parte de este mensaje te está hablando al alma, haz algo sencillo pero poderoso. Suscríbete al canal y comenta: Dios me está levantando. Ese acto de fe puede tocar otras vidas porque cuando tú reaccionas, el mensaje llega más lejos. 8. Regreso a Jerusalén, rechazo y desconfianza. Después de escapar por los muros de Damasco, Saulo emprendió el camino de regreso a Jerusalén. Pero esta vez todo era diferente. Ya no era el joven fariseo respetado, ni el perseguidor temido. Era un hombre transformado, quebrantado, lleno del Espíritu Santo y con un fuego ardiente por predicar a Cristo. Su corazón latía con emoción. Volvería a la ciudad santa, pero ahora como discípulo de Jesús. Sin embargo, lo que encontró al llegar no fue lo que esperaba. Los cristianos de Jerusalén no lo recibieron con brazos abiertos. Al contrario, cuando oyeron que Saulo había regresado, el miedo se apoderó de muchos. Para ellos era impensable que aquel hombre que tanto daño les había hecho ahora dijera ser creyente. Algunos pensaban que era una trampa, otros que era un espía infiltrado. Nadie se atrevía a acercarse. Imagínate por un momento
lo que sintió Saulo. Él había cambiado. Había visto al Señor con sus propios ojos. Había predicado con valentía, huido por su vida y ahora era rechazado por aquellos que eran sus hermanos en la fe. Un hombre solo, incomprendido, marcado por su pasado. El silencio a su alrededor dolía más que cualquier piedra. Pero entonces apareció un hombre que cambiaría el rumbo de esa historia, un hombre llamado Bernabé. Su nombre significa hijo de consolación, y verdaderamente hizo honor a ese nombre. Bernabé no se dejó llevar por el miedo ni por los rumores. Fue valiente, se acercó a Saulo, lo escuchó, lo miró a los ojos y vio algo que otros no, y querían ver un hombre nuevo. Luego, con determinación, lo llevó ante los apóstoles y dio testimonio de lo que Dios había hecho en él. Contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco, cómo Jesús mismo le había hablado y cómo había predicado con valentía el nombre de Jesús en las sinagogas. Gracias a Bernabé, el muro del miedo comenzó a caer. Poco a poco, los discípulos aceptaron a Saulo y Jerusalén se convirtió en su nuevo campo de misión. Pero no todo fue fácil. Al igual que en Damasco, su predicación empezó a molestar a los líderes religiosos. Su valentía, su conocimiento de la ley y su habilidad para demostrar que Jesús era el Mesías enfurecieron a muchos. Pronto comenzaron a planear su muerte también allí. Y así, una vez más, sus hermanos en la fe tuvieron que intervenir. Lo tomaron y lo enviaron lejos, a su ciudad natal, Tarso, donde Dios continuaría preparándolo para lo que venía. Una misión que alcanzaría a naciones, reyes y pueblos de toda lengua. Saulo había sido rechazado por unos, pero aceptado por Dios. Y aunque el mundo aún no lo sabía, el apóstol Pablo estaba a punto de nacer. 9 años de preparación en Arabia y Tarso. Después de haber sido salvado de un nuevo complot contra su vida en Jerusalén, los hermanos decidieron enviar a Saulo lejos a su ciudad natal, Tarso. No fue un castigo ni un exilio, fue un tiempo de preparación. Dios, que ya había comenzado la buena obra en él, ahora lo llevaría a un proceso más profundo, silencioso y transformador. Pero antes de establecerse en Tarso, Saulo se retiró por un tiempo al desierto de Arabia. Este detalle no siempre es recordado, pero fue vital. Allí, en la soledad del desierto, lejos de los aplausos y de los peligros, Dios trató directamente con él. ¿Te imaginas a Saulo caminando entre dunas silenciosas, con el corazón ardiendo y la mente llena de preguntas? En Arabia no hubo púlpitos, ni sinagogas, ni multitudes, solo Dios y él. Fue allí donde comenzó a recibir revelaciones profundas del Evangelio. El mismo Cristo que se le apareció en el camino a Damasco comenzó a enseñarle, a mostrarle que la salvación era por gracia y no por la ley, a entender que el sacrificio de Jesús había cumplido todo el propósito de Dios, desde Abraham hasta los profetas. Este tiempo no está detallado en cada día o mes, pero en las cartas que Pablo escribiría más tarde, él mismo menciona que lo que enseñaba no lo recibió de hombres, sino por revelación directa del Señor. Fue en Arabia donde su teología fue derrumbada y reconstruida por el Espíritu Santo. Después de un tiempo allí, regresó a Tarso y allí permaneció por varios años. No hay relatos extensos de lo que hizo durante ese periodo, pero sabemos algo importante. Dios lo estaba formando. En silencio, lejos del centro de la historia, el futuro apóstol estaba siendo afinado como un instrumento especial. Imaginemos a Saulo visitando las sinagogas de su ciudad, compartiendo de manera humilde lo que había aprendido, enfrentando la resistencia de los que conocían su pasado, sirviendo a los creyentes, creciendo en sabiduría, madurando su carácter.
Fue una temporada de anonimato, sí, pero también de crecimiento interior, porque antes de levantarlo ante las naciones, Dios lo llevó a lo profundo. Antes de predicar a reyes y gobernantes, necesitaba ser moldeado en lo secreto. Así es como Dios trabaja. Antes de usar a alguien en público, lo forma en privado. Saulo no buscó protagonismo, esperó el tiempo de Dios. Y ese tiempo se acercaba, porque mientras él era preparado en Tarso, en otra ciudad llamada Antioquía, el Espíritu Santo ya estaba abriendo la puerta para algo grandioso, algo que marcaría un antes y un después en la historia del cristianismo. 10. Llamado misionero Pablo y Bernabé enviados por el Espíritu. Después de años de preparación, silenciosa pero profunda, llegó el momento de que Saulo, quien comenzaría a ser llamado Pablo, saliera al mundo con la misión que Dios le había confiado desde aquel encuentro en el camino a Damasco. En la ciudad de Antioquía, una comunidad cristiana vibrante y llena del Espíritu crecía día a día. Era una iglesia formada por judíos y gentiles, un reflejo de la nueva obra que Dios estaba haciendo. Allí, entre los líderes de la congregación, estaban hombres como Simeón, Lucio, Manaén, Bernabé y también Saulo. Estos líderes no eran políticos ni famosos, eran hombres entregados a la oración, al ayuno y a la enseñanza. Buscaban la dirección de Dios con sinceridad y fue precisamente en uno de esos momentos de consagración que algo sobrenatural ocurrió. Mientras oraban y ayunaban, el Espíritu Santo habló claramente. No fue una emoción ni una idea humana, fue una instrucción divina. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Estas palabras sacudieron el ambiente. El Espíritu no solo los había escogido, los estaba enviando, no para quedarse en la comodidad de Antioquía, sino para salir al mundo conocido, enfrentando peligros, culturas diferentes, religiones opuestas y corazones endurecidos. Era el comienzo de las grandes misiones. La iglesia, obediente, no cuestionó. Llenos de fe, impusieron las manos sobre ellos y los enviaron. No los enviaban solos, iban respaldados por el poder del Espíritu y por la intercesión de toda la comunidad. Pablo y Bernabé comenzaron entonces la primera de varios viajes misioneros. Salieron de Antioquía con el corazón ardiendo, cruzando mares, ciudades y territorios desconocidos. Iban a proclamar que Jesús era el Salvador, no solo de los judíos, sino de todos los pueblos, lenguas y naciones. Llevaban pocas cosas materiales, pero llevaban una fe inquebrantable, una palabra viva y una misión clara. Iban a predicar, a enseñar, a sanar, a levantar iglesias, pero también a sufrir, a ser perseguidos, a enfrentar oposición, porque la obra del reino no es cómoda, es poderosa. Y así, guiados por el Espíritu, Pablo y Bernabé salieron al mundo. Lo que comenzó con una visión en Damasco y fue refinado en Arabia y Tarso, ahora estallaba en acción. El Evangelio estaba a punto de cruzar fronteras como nunca antes. 11. Viajes misioneros, milagros, persecuciones y multitudes. Con el corazón lleno de pasión por Cristo y la confirmación del Espíritu Santo sobre sus vidas, Pablo y Bernabé comenzaron una de las más grandes aventuras espirituales de todos los tiempos, llevar el Evangelio a los confines del mundo conocido. Su primer destino fue la isla de Chipre, patria de Bernabé. Allí, desde el inicio, las cosas no fueron fáciles. En la ciudad de Pafos se encontraron con un falso profeta llamado Bar Jesús, un hechicero que manipulaba espiritualmente al procónsul romano. Cuando Pablo vio cómo este hombre trataba de impedir que el mensaje llegara al corazón del gobernador, no dudó. Lleno del Espíritu Santo, lo confrontó con autoridad. Hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? En ese instante, el hechicero quedó ciego y el procónsul,
al ver lo que sucedió, creyó maravillado por la enseñanza del Señor. Era apenas el inicio, pero ya Dios comenzaba a respaldar el llamado de Pablo con poderosos milagros. Desde allí viajaron por muchas ciudades: Perge, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, y en cada lugar la historia se repetía con distintos matices. Predicaban con valentía, la gente escuchaba, algunos creían, otros se escandalizaban. Pero en todos lados el poder del Evangelio se hacía presente. En Listra ocurrió algo extraordinario. Mientras Pablo predicaba, vio a un hombre paralítico de nacimiento. Fijando sus ojos en él, percibió que tenía fe para ser sanado. Entonces le dijo en voz alta: «Levántate derecho sobre tus pies». Y ante todos los presentes, aquel hombre saltó y comenzó a caminar. La multitud, al ver el milagro, se quedó tan asombrada que pensaron que Pablo y Bernabé eran dioses encarnados. Comenzaron a traer ofrendas y a intentar adorarlos, pero ellos, horrorizados, rasgaron sus vestidos y clamaron: «Somos hombres como ustedes. Solo traemos buenas noticias para que se aparten de los ídolos y vuelvan al Dios vivo». Pero la euforia pronto se tornó en persecución. Algunos judíos que no aceptaban el mensaje incitaron al pueblo en contra de ellos. A Pablo lo apedrearon con tanta violencia que lo dieron por muerto y lo arrastraron fuera de la ciudad. Pero el Espíritu no había terminado con él. Mientras los discípulos oraban a su alrededor, Pablo se levantó. Herido, golpeado, pero con el corazón firme, regresó a la ciudad. No había nada que pudiera detenerlo. Su misión no dependía de su fuerza, sino de la gracia que lo sostenía. A pesar de las amenazas, los ataques y el rechazo, Pablo siguió adelante. Fundó iglesias, ordenó líderes, fortaleció a los creyentes y dejó comunidades llenas de fe por donde pasaba. No viajaba con riqueza, ni con títulos, ni con escoltas. Viajaba con el Evangelio y eso era más que suficiente. Así se escribió el primer capítulo de sus viajes misioneros, y aunque ya había vivido milagros, persecuciones y multitudes, lo que vendría sería aún más desafiante y glorioso. Escucha esto: Dios no trajo esta historia hasta ti por casualidad. Si estás escuchando esto, es porque Él te está llamando. Es ahora, no mañana. Haz una pausa y escribe en los comentarios: estoy diciendo sí al llamado de Dios. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, porque aquí hablamos de lo que transforma, de lo que sana, de lo que da vida. Que esta palabra no se quede solo en ti. Compártela. Alguien necesita esto más de lo que imaginas. 12. El Concilio de Jerusalén. Defendiendo la gracia. Después de todo lo vivido en sus primeros viajes misioneros, Pablo volvió con una gran carga en el corazón. Había visto cómo miles de gentiles, personas no judías, se entregaban con sinceridad a Cristo. Hombres y mujeres que no conocían la ley de Moisés, pero que creían con todo su corazón que Jesús era el Salvador. El Espíritu Santo descendía sobre ellos, hacían milagros, se amaban, servían, pero algo comenzó a generar división. Desde Jerusalén, algunos creyentes judíos comenzaron a enseñar que para ser verdaderamente salvos, los gentiles debían circuncidarse y cumplir con toda la ley de Moisés. En otras palabras, decían que la fe en Jesús no era suficiente, que hacía falta cumplir con rituales antiguos para ser aceptados por Dios. Esto encendió una alarma en el corazón de Pablo. Él sabía, no por teoría, sino por experiencia, que la salvación era un regalo de Dios, un acto de gracia, no de méritos humanos. No se trataba de ritos ni de normas, sino del sacrificio perfecto de Jesús en la cruz. Si ahora obligaban a los gentiles a guardar la ley, ¿de qué servía la cruz? ¿Para qué murió Cristo? La tensión creció, y para resolver esta cuestión que podía dividir a toda la iglesia, se convocó un gran encuentro en Jerusalén.
el primer concilio cristiano de la historia. Allí estaban los apóstoles, los ancianos y muchos líderes de la iglesia. Fue un momento clave. Lo que decidieran allí marcaría el rumbo del Evangelio para todas las generaciones. Pablo y Bernabé llegaron con valentía. Expusieron lo que habían vivido entre los gentiles: milagros, conversiones, vidas transformadas, todo sin necesidad de imponerles la ley mosaica. También hablaron Pedro y otros apóstoles, reconociendo que Dios no hacía distinción entre judíos y no judíos. El mismo espíritu que descendió sobre ellos en Pentecostés también había sido derramado sobre los gentiles. Después de 1902, mucha discusión, tomó la palabra Jacobo, líder de la iglesia en Jerusalén y hermano de Jesús. Escuchó a todos y, guiado por el Espíritu, dio un veredicto sabio y lleno de gracia. No debían imponer la ley a los gentiles, solo les recomendaron abstenerse de prácticas claramente paganas, como la idolatría, la inmoralidad sexual y el consumo de sangre, para no escandalizar a los creyentes judíos. La decisión fue recibida con gozo por la iglesia. Se redactó una carta oficial, y Pablo fue uno de los encargados de llevarla a las comunidades gentiles. Cuando la leyeron, hubo gran alegría. La gracia había vencido. Aquel momento fue crucial. Si Pablo no hubiera defendido con firmeza la verdad del Evangelio, quizás hoy muchos vivirían bajo el peso de una religión de normas. Pero él entendió algo profundo: la cruz de Cristo es suficiente. Desde entonces, su mensaje sería más fuerte, más claro, más valiente. Y aunque las batallas no terminarían allí, Pablo estaba decidido a seguir adelante, llevando esa libertad a cada rincón del mundo. 13. Naufragios, prisiones y visión celestial. A partir de este punto, el camino de Pablo se volvió aún más difícil y más glorioso. El apóstol no solo predicaba con poder, también sufría con valentía. A donde iba, el Evangelio avanzaba, pero también se levantaban fuerzas en contra. Y Pablo no se detenía. Entendía que la causa de Cristo valía cada lágrima, cada herida, cada paso. Durante sus múltiples viajes misioneros, enfrentó peligros de todo tipo. En una de sus cartas, escrita con el corazón en la mano, mencionó que fue azotado con varas, apedreado y hasta náufrago 3 veces. En una ocasión, pasó una noche entera y un día flotando en mar abierto, aferrado a algún madero, confiando solo en la mano de Dios. Imagina a Pablo en medio de las olas, con el cuerpo cansado y los labios resecos por el agua salada, pero sin perder la fe. En cada tormenta recordaba que su vida no estaba en manos del mar, sino en las manos del Señor, que calma las aguas. También conoció las prisiones, y no una, sino muchas. En Filipos fue golpeado junto a Silas, encadenado y encerrado en lo más profundo de la cárcel. Pero ¿sabes qué hizo en la medianoche? En lugar de quejarse, comenzó a cantar himnos a Dios. Y en ese lugar oscuro el cielo se manifestó. Un gran terremoto sacudió los cimientos, las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Ese no fue solo un milagro físico, fue un símbolo. El Evangelio libera incluso en medio del dolor. Pero quizás uno de los momentos más impactantes de esta etapa fue cuando Pablo, ya preso por predicar el Evangelio, tuvo que comparecer ante las autoridades. Encadenado, sin ejército, sin defensores, fue llevado ante gobernadores, reyes y finalmente apeló a César, el emperador de Roma. Antes de llegar a Roma, fue embarcado como prisionero. Durante ese viaje, un fuerte huracán llamado Euroclidón azotó la embarcación. Por 14 días no vieron el sol ni las estrellas. Los marineros tiraron al mar la carga, los aparejos, todo lo que podían. Nadie comía.
Todos pensaban que iban a morir, menos Pablo. Una noche, mientras todos temblaban, un ángel del Señor se le apareció y le dijo: «No temas, Pablo, es necesario que comparezcas ante el César, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo». Con esa visión celestial, Pablo se levantó al día siguiente y habló a la tripulación con firmeza. Les dijo que confiaran, que nadie perdería la vida, aunque el barco se perdiera. Y así fue. La nave encalló, pero todos llegaron a salvo a una isla llamada Malta. Allí, mientras recogían leña para hacer fuego, una víbora venenosa se prendió de la mano de Pablo. Todos pensaron que moriría al instante, pero él simplemente sacudió la serpiente en el fuego y siguió como si nada. Los isleños quedaron atónitos. Y luego, cuando Pablo oró por el padre del principal de la isla y lo sanó, muchos otros enfermos vinieron y fueron curados. Esa etapa fue dura, pero gloriosa. Cada naufragio, cada golpe, cada noche en la cárcel era una nueva oportunidad para demostrar que el Evangelio no se encadena, que la presencia de Dios no se detiene por las circunstancias, y que cuando un hombre vive para Cristo, ni la prisión, ni el mar, ni el veneno, ni las cadenas pueden detener el propósito de Dios. Pablo, a través del sufrimiento, vio al cielo más cerca que nunca, porque cuando el mundo trata de apagar la luz, es cuando más brilla el fuego del Espíritu. 14. El juicio en Roma, la fe frente al imperio. Después del naufragio en la isla de Malta y tras varios meses de espera, finalmente Pablo llegó a Roma, la capital del imperio más poderoso de la tierra. Pero no llegó como turista ni como predicador libre. Llegó como prisionero, encadenado, vigilado por soldados, pero con el alma más libre que nunca. Pablo entró en la ciudad donde estaban los palacios de los emperadores, los templos de ídolos, las multitudes hambrientas de poder y también un pequeño grupo de creyentes que esperaba con esperanza al hombre que había oído hablar de Cristo en caminos lejanos. Roma era el corazón del mundo. Todo el poder político, militar y religioso de la época fluía desde allí. Pero mientras muchos veían en Pablo a un simple preso, el cielo lo veía como un embajador del reino de Dios ante el imperio. Una vez, en Roma, aunque seguía siendo prisionero, se le permitió vivir en una casa alquilada, custodiado por un soldado. Y desde allí, durante 2 años enteros, recibía a todos los que venían a él, enseñando con libertad sobre el reino de Dios y predicando a Jesucristo sin impedimento alguno. Los muros no lo detenían, las cadenas no silenciaban su voz. En lugar de quejarse, escribía cartas que hoy conocemos como epístolas: Filipenses, Efesios, Colosenses, Filemón, textos que han tocado millones de corazones durante siglos, escritos desde una prisión, mientras esperaba su juicio ante el César, el hombre más poderoso de la tierra. Pablo no perdió la paz. Sabía que su causa era justa, pero también sabía que su vida estaba en las manos de Dios. Muchos temían al poder de Roma, pero Pablo temía solo al Señor. Cuando se presentó ante los líderes judíos de Roma, les habló del Evangelio. Algunos creyeron, otros se resistieron, pero él no se detuvo. Día tras día seguía enseñando, escribiendo, orando, intercediendo. No había púlpito, pero había palabra. No había libertad exterior, pero había fuego interior. La escena era increíble. Un hombre sencillo, sin armas, sin ejércitos, sin dinero, testificando con autoridad divina ante un mundo corrupto y orgulloso. Su vida era el mensaje, su perseverancia era la predicación viva. Aunque el libro de Hechos termina sin narrar el juicio final de Pablo, la tradición cristiana sostiene que, tras ese periodo en Roma,
fue juzgado y más tarde martirizado bajo el mandato del emperador Nerón. No con temor, sino con la misma fe que lo acompañó desde Damasco hasta el último aliento. Pero su muerte no fue el final. Fue la siembra de una vida entregada que hasta hoy sigue dando fruto. Porque aunque el imperio era grande, el evangelio que Pablo predicaba era más poderoso. 15. El legado eterno del apóstol de los gentiles. Pablo, el antiguo perseguidor, el predicador incansable, el prisionero fiel, llegó al final de su carrera. Pero no con tristeza, sino con convicción y esperanza. Desde una celda en Roma, ya mayor, con el cuerpo marcado por cicatrices, pero con el espíritu más firme que nunca, escribió una de las cartas más personales y conmovedoras, la segunda carta a Timoteo. Allí, como un padre espiritual que sabía que sus días estaban contados, le escribió a su hijo en la fe estas palabras inmortales: He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Pablo no hablaba desde la derrota. No lamentaba lo que había perdido, ni los sufrimientos que había enfrentado. Su mirada estaba en lo eterno. Su corazón estaba lleno de gratitud. Sabía que había entregado su vida a lo único que realmente valía la pena, el Evangelio de Jesucristo. Su muerte, según la tradición, fue bajo el mandato del cruel emperador Nerón. Fue decapitado. No tuvo un entierro glorioso, ni monumentos en vida, pero su legado fue eterno, porque Pablo no dejó castillos, dejó cartas inspiradas por Dios. No dejó herencias materiales, dejó iglesias plantadas, discípulos formados, naciones tocadas. Fue llamado el apóstol de los gentiles, porque abrió puertas donde nadie se atrevía a entrar. Cruzó mares, enfrentó imperios, desafió religiones, pero nunca abandonó la cruz. Por su obediencia, hoy millones han conocido el mensaje de salvación. Sus palabras, escritas desde cárceles y caminos polvorientos, siguen vivos en Romanos, Gálatas, Efesios, Filipenses, Timoteo, Corintios y tantos otros libros que forman parte del Nuevo Testamento. Su vida sigue hablando y su historia nos deja una lección clara. Dios puede transformar a cualquiera. Puede tomar al más endurecido y convertirlo en un vaso útil. Puede usar al despreciado, al experseguidor, al herido, y hacer de él una herramienta poderosa en sus manos. El legado de Pablo no es solo para recordar, es para imitar, porque cada generación necesita hombres y mujeres dispuestos a decir como él: para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y así, la historia del apóstol Pablo no terminó en Roma. Su voz aún resuena, su ejemplo aún inspira, su fe aún sacude corazones y su legado sigue escribiéndose cada vez que alguien decide darlo todo por el Evangelio. La historia de Pablo nos muestra que no importa cuán lejos hayas estado, cuán roto te sientas o cuánto hayas fallado, Dios aún tiene un plan contigo. Él no busca personas perfectas, busca corazones dispuestos. Así como transformó a un perseguidor en apóstol, también puede convertir tu dolor en propósito, tus caídas en testimonio y tu historia en un legado eterno. La pregunta es, ¿estás listo para decir como Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Antes de salir, asegúrate de que estás suscrito al canal. Y si este mensaje habló a tu corazón, no te lo guardes. Comparte este video con alguien que lo necesite, porque una sola palabra puede cambiar una vida y tú puedes ser el puente para que eso suceda.